Hola, soy Lucero y el día de hoy vamos a contestar esta pregunta. Esta es una pregunta que he escuchado mucho. ¿Qué actividades puedo trabajar con mi alumno con determinada condición individual? Con síndrome de Down, con autismo, con TDAH o con cualquier otra. Pero la verdad es que no hay una única respuesta porque no todas las personas dentro de una misma condición son iguales. En realidad todos somos diferentes y partiendo de esta premisa, pues las necesidades de apoyo también difieren de una persona a otra. Hoy vamos a revisar cuáles son las características principales o los criterios diagnósticos de algunas condiciones individuales para que a partir de ahí, tú puedas indagar un poquito más y determinar las necesidades de apoyo específicas de tu alumno. En primer lugar tenemos la discapacidad intelectual. Esta es una condición que se caracteriza por limitaciones o dificultades significativas en funcionamiento intelectual y en conducta adaptativa. Tú puedes indagar un poquito más en cuanto a funcionamiento intelectual, que incluye habilidades como atención, memoria, también el razonamiento, juicio, análisis, aprendizaje académico, aprendizaje a partir de la experiencia, planeación, organización y otras habilidades cognitivas. Es importante que tú puedas priorizar las necesidades de apoyo. A lo mejor si evalúas esta parte, como hay una discapacidad intelectual va a haber limitaciones significativas y vas a identificar muchas necesidades de apoyo, pero no se van a abordar todas al mismo tiempo. Tienes que priorizar cuáles son las más básicas, cuáles te van a llevar a desarrollar otras más complejas y enfocarte en eso. En cuanto a conducta adaptativa, son las habilidades que todas las personas aprendemos para funcionar en la vida diaria e incluye habilidades sociales, conceptuales y prácticas. Que tan independiente es, por ejemplo, la persona para vestirse sola, para comer, para asearse, en cuanto a higiene personal, si estamos hablando de alguien un poco mayor, para desplazarse por la calle, no ir a hacer sus mandados, organizar su día, etc. De igual manera va a haber muchas necesidades. Te recomiendo que te enfoques en la prioritaria y en cuanto a conducta adaptativa, por ejemplo, elijas una actividad o una habilidad que quieras desarrollar y que esa puedas identificar los prerequisitos de ese trabajo para que los desarrolles aparte, cada uno de manera independiente, y ya cuando sepas que están consolidados, ya se pueden integrar en una habilidad más general. La siguiente condición es el autismo o los trastornos del espectro autista y se definen por dificultades en la comunicación e interacción social, en flexibilidad cognitiva y en integración sensorial. Entonces, hablando de necesidades de apoyo, lo primero sería garantizar que la persona se comunica de alguna manera. Si es de manera oral, pues será con palabras que la persona dé a conocer lo que quiere, lo que necesita, lo que siente o lo que piensa. Pero si no se comunica de manera verbal, hay que garantizar un sistema alternativo de comunicación, que puede ser con palabras escritas, con imágenes, todo dependiendo de las características de la persona. Otra necesidad de apoyo puede ser practicar situaciones sociales. A lo mejor cuando es una situación inesperada, a la persona le va a costar trabajo responder, pero si previamente han practicado algunas respuestas posibles, va a ser mucho más fácil responder a esta situación efectivamente. Entonces, esa es otra necesidad de apoyo. En cuanto a flexibilidad cognitiva, también se necesita trabajar. Podemos definirla como la habilidad de pasar de una actividad a otra sin problema o de ajustarse a los cambios o a situaciones nuevas, que las personas con autismo suelen tener muchas dificultades en esta área. Entonces, como te hablaba en un video previo, se pueden hacer dos cosas al trabajar con personas con alguna condición individual: incrementar habilidades dependiendo de las áreas en las que tienen dificultades y en cuanto al contexto, ajustar el contexto. Entonces, en cuanto a flexibilidad cognitiva, se va a ir trabajando en las habilidades de la persona para ser flexibles
pero también el contexto va a tomar cartas en el asunto y la anticipación es un recurso excelente. Y en integración sensorial, que considero que es un tema en el que casi no ponemos atención, pero también muy importante, también se tendrá que estar trabajando. La integración sensorial es la manera en la que el cerebro interpreta la información que recibimos de nuestros sentidos, ¿no? Los 5 sentidos básicos que conocemos: oído, vista, tacto, gusto, olfato, pero también el vestibular y la propiocepción. Las personas con alguna condición del neurodesarrollo suelen ser hiperreactivas o hiporreactivas, esto es que reaccionan más o reaccionan más intensamente o menos. Entonces, si reaccionan más, van a tender a evitar esos estímulos. Si reaccionan menos, los van a buscar. Pero nosotros no podemos dar por hecho que entendemos cómo están interpretando y cómo están sintiendo esos estímulos, simplemente porque nosotros los sentimos diferentes, ¿no? Cuando vemos a una persona con autismo tapándose las orejas, tapándose los oídos por un ruido muy fuerte, y podemos pensar, ay, ni siquiera está tan fuerte, ¿no? Pero realmente esa persona puede estarlo interpretando así, puede causarle molestias o incluso dolor, y esto es algo real, ¿no? Que tiene que ver con la interpretación del cerebro. Entonces, estas son las 3 áreas en donde nos vamos a enfocar para determinar necesidades de apoyo en el autismo. La siguiente condición es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta condición, en su nombre, pues nos habla de las características diagnósticas, ¿no? Que una es la inatención y otra hiperactividad e impulsividad. Dependiendo de la presentación del TDAH, que hay 3 presentaciones, donde predomina la inatención, donde predomina la hiperactividad y la impulsividad, y el combinado. Entonces, bueno, vamos a ver qué está necesitando nuestro niño. Si tiene énfasis en inatención, trataremos de incrementar sus habilidades atencionales, ya sea de manera visual o auditiva, pero bueno, que se enfoque en el estímulo central o en el estímulo principal de la actividad que se está desarrollando. Si el énfasis está en hiperactividad e impulsividad, bueno, le tocará al contexto o a nosotros como externos garantizar que el alumno pueda tener esa opción de movimiento, porque no es algo que él pueda controlar o que él decida, no nada más porque sí andar, levantarse de su lugar, andar corriendo, no, es una necesidad biológica y tenemos que buscar los momentos correctos, los momentos exactos para que esta necesidad sea suplida. Y en cuanto a impulsividad, pues se debe trabajar la autorregulación, el control de impulsos, la toma de decisiones, ¿no? El análisis de las situaciones, ver los pros, ver los contras, para poder tomar decisiones conscientes o pensadas. Y por último tenemos lenguaje, que no es una condición individual, sino que es un área del desarrollo humano, pero los niños suelen tener dificultades en esta área y a veces pensamos en lenguaje y nos vamos directamente a la parte articulatoria, pero el lenguaje se divide en estas 4 áreas. Fonológico, que sí es la parte de producción de fonemas o la parte de articulación. Después está lo semántico, que se refiere al significado de las palabras, al conocimiento, vocabulario. Después está lo sintáctico, que es la organización de las frases con todos los elementos, ya la sintaxis en sí. Y por último, lo pragmático, que se refiere al uso del lenguaje. Entonces, cuando identifiquemos que alguno de nuestros niños tiene dificultades en lenguaje, lo primero es delimitar qué de lenguaje. La parte fonológica, la semántica, la sintáctica o la pragmática, porque se pueden generar diferentes tipos de actividades dependiendo de lo que está necesitando. En conclusión, para generar actividades orientadas no debemos centrarnos nada más en la condición en general, sino hacer un análisis más minucioso de las características diagnósticas que nos van a ir dando
pistas o nos van a ir dando la pauta de qué posiblemente se deba trabajar con los niños. Te invito a seguir atento a este canal para que continuemos aprendiendo. Adiós.